Nadie en el salón vio lo imposible suceder, excepto él. Las manecillas del antiguo reloj del Hotel Saint-René marcaron la medianoche, y durante 3 segundos que parecieron un abismo, el sonido del mundo fue tragado por un silencio espeso. Cristales suspendidos en el aire, una gota de champaña flotando como un planeta ámbar, un violín detenido a medio arco. Leonardo Vasconcellos sintió que el corazón se desaceleraba, y luego volvía de un solo golpe, como si la realidad hubiera tropezado. Fue en ese intervalo imposible que la vio. Se movía como una hipótesis, ropa negra que no reflejaba la luz, guantes finos, pasos suaves, una presencia que parecía estar siempre en el punto ciego de las cámaras. Los ojos, sin embargo, tenían color, herían. Nada en ella pedía disculpas por existir. El nombre que más tarde oiría susurrado por enemigos y policías era uno solo: Isabela Moret. El baile de gala respiraba lujo y buenas intenciones. Cuadros subastados para escuelas públicas, diamantes para financiar hospitales, discursos sin aristas. Leonardo, filántropo, heredero de una fortuna hecha en energía limpia, era la estatua viva a quien todos querían estrechar la mano. Él estrechaba, sonreía, donaba, pero observaba, como quien sabe que todo brillo produce sombras. La sombra de esa noche tenía forma de mujer. Primer signo: la danza de los guardias cambió. No fue alarma, fue respiración. 2, 3 profesionales cruzaron miradas por encima de las copas, como perros de guardia oliendo tormenta. Segundo signo: la luz sobre el pasillo este parpadeó con un patrón que no pertenecía a caídas de tensión. Era código. Tercero: el reflejo metálico en su muñeca, un dispositivo del tamaño de una moneda, pulsando un azul brevísimo. Cuando las alarmas sonaron, nadie pensó en metafísica, pensaron en escándalo. Las luces se volvieron rojas, la orquesta murió en un acorde roto, y el salón, antes oceánico, se transformó en un cardumen de pánico bien vestido. Isabela corrió, no como quien huye, como quien cumple con el tiempo. Un guardia la interceptó junto a la puerta de servicio. Otro le dobló el brazo con eficiencia de manual. Leonardo avanzó por impulso, y por algo que no sabía nombrar. «Suéltenla». Su voz no fue alta, fue irrevocable. «Está bajo mi protección». Mentira perfecta. El tipo de mentira que salva una vida y arruina una biografía. Las cámaras se giraron hacia él. Futuros periódicos, futuros enemigos. Isabela alzó el rostro hacia el hombre que acababa de comprar una guerra. Durante un segundo, el mundo volvió a congelarse. En sus ojos había cálculo y un espasmo de sorpresa. En los de él, una certeza que solo existe antes de las consecuencias. Salieron por un pasillo donde el aire olía a plata y polvo. Leonardo sintió la mano de la ladrona temblar, no de miedo, sino de disciplina rota. El dispositivo en su muñeca vibraba pequeños impulsos eléctricos, como un corazón acelerado. Del otro lado de la pared, la bóveda exhibía, a solo 2 pasos y 30 centímetros de concreto, las joyas subastadas esa noche. Él lo sabía. Proteger a esa mujer sería traicionarse a sí mismo. Aún así, giró la llave de acceso secundario, la única tarjeta que abría la ruta oculta. «¿Por qué?», susurró ella, como quien clava un clavo en un templo. «Porque nadie merece ser aplastado antes de ser escuchado». Lo imposible volvió. Un guardia pasó por el pasillo mirándolos directamente y no los vio. El sensor de movimiento parpadeó, pero no detectó cuerpo. Isabela sonrió de lado. «Campo nulo de firma térmica. Lo tomé prestado de la persona equivocada». Y fue en esa sonrisa, cortada por ironía y ciencia, que Leonardo entendió 2 cosas. Ella era brillante, y él había cruzado una línea sin retorno. Afuera, el salón hervía. Allí dentro, la madrugada se estrechaba. Leonardo la condujo por pasajes que solo conocía quien había donado para la restauración del hotel. Cada puerta abierta era un capítulo en el que el héroe elige la caída. La caída, sin embargo, olía a victoria. En el estacionamiento subterráneo, antes de que el mundo volviera a acelerar, Isabela sacó del bolsillo un pequeño reloj de arena de vidrio negro. El polvo dentro caía demasiado despacio. «No fue suerte con el reloj», dijo, como quien concede una confesión mínima. «A veces hay que doblar el minuto para que quepa en el plan». «¿Y cuál es tu plan?», preguntó Leonardo. «El mismo que todos en esta ciudad, sobrevivir sin vender el alma». Y entonces, como quien brinda con su propia ruina, añadió:
pero hoy vine por una joya que no está en la subasta. ¿Cuál? El collar de tu madre. El tiempo, por fin, volvió a andar con violencia. Las alarmas cesaron, pero el sonido del peligro permaneció. El viento frío de la madrugada entró por la puerta lateral del hotel, barriendo el perfume de champaña y culpa. Leonardo e Isabela corrieron por el estacionamiento subterráneo, pasos acompasados, corazones desalineados. Cada respiración era un pacto de silencio. «Entra». Leonardo abrió la puerta de su Aston Martin negro, la voz más baja que el ruido del motor. Isabela vaciló. «Si entro, no habrá vuelta atrás». «¿Crees que todavía la hay?», respondió él, mirándola como quien enfrenta un espejo roto. Ella entró. Mientras el coche cortaba la noche, los faros surcaban las calles vacías de París como cuchillas. Isabela observaba su reflejo en el vidrio, tenso, firme, pero con algo de curiosidad. El tipo de hombre que nunca mentía, y que esa noche ya había mentido 2 veces. «Eres bueno en esto», murmuró ella. «¿En qué?». «En fingir que tienes el control». Él frenó bruscamente frente a un semáforo en rojo. «Y tú eres buena provocando. Es lo que queda cuando el mundo no te ofrece opciones», replicó ella. «No robo por vanidad, Leonardo. Robo porque cada joya que ves en una vitrina nació de una injusticia. Solo devuelvo al equilibrio lo que el mundo arrebató». Él no respondió. El semáforo cambió a verde, pero el coche no se movió. En sus ojos, la curiosidad ya luchaba contra la razón. Llegaron a la mansión Vasconcellos, una casa apartada a orillas del Sena, custodiada por muros de hiedra y secretos. Dentro, el silencio pesaba como un tribunal. Cuadros de antepasados, chimeneas apagadas, un retrato enorme de la madre de Leonardo, luciendo el famoso collar de zafiros de Saint-René, el mismo que Isabela había mencionado en el hotel. Él notó cómo la mirada de ella ascendía hasta el retrato. «Entonces es verdad». Su voz sonó como un veredicto. «Viniste por eso». Ella lo enfrentó sin retroceder. «Vine por justicia. Ese collar fue robado hace 60 años». «¿Robado?». Él casi rió. «Era de mi madre. Era de otra mujer antes que ella. Y de otra antes de esa. Un collar de sangre, Leonardo». La palabra sangre resonó en el mármol. Por un instante, algo dentro de él se quebró. Una antigua confianza en la pureza de la herencia, en el valor de un nombre. Pero antes de que pudiera reaccionar, el sonido de neumáticos sobre la grava resonó afuera. «Policía», dijo Isabela mirando por la ventana. «Rastrearon la matrícula». Leonardo pensó rápido. La condujo a un pasillo oculto, detrás de la biblioteca. Un pasaje que solo él y el mayordomo conocían. «Ve por aquí. Lleva al invernadero. Nadie te buscará allí». Ella dudó otra vez. «¿Por qué haces esto?». «Porque algo me dice que dices la verdad, y quizá necesito oír más antes de juzgarte». Isabela sostuvo su mirada un segundo más de lo debido. «Cuidado, millonario. La verdad es el robo más caro de todos». Desapareció entre las sombras. La policía irrumpió en el salón minutos después. El comandante Jacques, amigo personal de Leonardo, parecía más desconfiado que preocupado. «Recibimos una denuncia de que una criminal internacional estaba en el baile. Las cámaras los captaron». Leonardo mantuvo el rostro impasible. «Ayudar a alguien en pánico ahora es un crimen, Jack. Cuando ese alguien se llama Isabela Moret, es suicidio». Jax mostró una tableta con su dossier de crímenes, ciudades, fecha, robo de joyas raras, tráfico de reliquias, falsificación de arte. Leonardo fingió indiferencia, pero la sangre se le heló. Cuando los policías fueron, él quedó solo en el salón. La chimenea volvió a crepitar, como si se burlara de su... En el retrato, el collar de su madre brillaba bajo la misma luz que se rejaba en los de Isabela. Leonardo comprendió. Ella no huiría sin ese collar, y él no la dejaría desaparecer saber por qué. Horas después subió al cuarto de ella, el que había mandado preparar apresuradamente el álano, pero la cama estaba vacía, la ventana abierta, la cortina moviéndose con él. Sobre la mesa, una nota. «No intentes entender, Leonardo. Solo mira lo que hay detrás del espejo. Salón las 10». I.M. se sentó en el sillón, la nota entre los dedos, y rió sin humor. Ella lo estaba desafiando, y quizá, de algún modo enfermizo, también lo estaba invitando. A la mañana siguiente, el reloj de la mansión marcó las 10. Leonardo bajó al salón principal y observó el gran espejo veneciano heredado de su abuelo. Pasó la mano por el marco dorado y notó un sonido hueco. Empujó. La pared cedió. Detrás del espejo había una pequeña escalera en espiral que descendía hacia un compartimento antiguo, lleno de polvo y olor a hierro. En el centro, una caja de vidrio con el collar de zafiros y un sobre.
Ahora sabes dónde estaba escondido el verdadero tesoro. Pero cuidado, Leonardo. A veces, para proteger lo que amamos, hay que robar primero. Firmado, Isabela Moret. Él alzó la mirada y, reflejada en el vidrio, vio la sombra de ella de pie en la puerta. El aire de la sala subterránea parecía atrapado en el tiempo. Leonardo permaneció inmóvil, el billete aún entre los dedos, mientras observaba a la mujer surgir entre la penumbra. Isabela Moret, viva, serena, con la misma mirada que lo había desarmado la noche anterior. «¿Cómo entraste aquí?», preguntó él, la voz baja pero firme. «Dejaste la ventana abierta», respondió con una media sonrisa. «Un error que un hombre como tú no suele cometer». Leonardo dio un paso adelante, el reflejo de ambos mezclándose en el vidrio que guardaba el collar. «¿Qué haces aquí, Isabela? ¿Viniste a terminar el robo?» «Vine a terminar la historia», dijo ella, mirándolo con un temple inquebrantable. «Porque ese collar no le pertenece a tu familia, me pertenece a mí». El silencio que siguió pareció desplazar el aire. Leonardo sintió el suelo ceder bajo el peso de una verdad que aún no comprendía. «Eso es imposible», dijo, intentando convencerse. «Mi madre recibió este collar como herencia. Pertenece al linaje Vasconcellos desde hace más de 50 años. Isabela caminó hasta la caja de vidrio, pasando los dedos por la superficie. Exacto, 50 años, el mismo tiempo desde que una mujer llamada Alicia Moret fue acusada de robarlo y desapareció. Leonardo palideció. ¿Alicia Moret? Mi abuela. Lo miró directo a los ojos. ¿Y sabes quién la acusó de robo? La madre del hombre que ahora me mira como si yo fuera una criminal. El corazón de Leonardo se encogió. Era como si el pasado hubiera cobrado vida frente a él. ¿Estás diciendo que mi madre mintió? Digo que tu madre amaba tanto ese collar como temía perderlo. Cuando mi abuela intentó probar que se lo habían quitado por la fuerza, desapareció. Un caso silenciado. Un escándalo enterrado con dinero y apellido. Isabela dio un paso más cerca. Crecí oyendo esa historia. Juré que algún día recuperaría el collar. Leonardo desvió la mirada. El retrato de su madre, colgado en la pared del fondo, parecía observarlos con ojos severos. ¿Y decidiste hacer justicia con tus propias manos? ¿Robar? ¿Mentir? ¿Manipular? A veces la verdad necesita ser robada para poder ser vista, respondió ella. Tú, Leonardo, vives rodeado de lujo, pero nunca has notado las grietas de donde proviene tu poder. Yo solo seguí el hilo. El sonido distante del viento se mezclaba con el murmullo del río. Leonardo se acercó lentamente, hasta quedar a pocos centímetros de ella. ¿Y qué esperabas encontrar? ¿Justicia o solo venganza? Isabela no retrocedió. Esperaba encontrar paz, pero no sabía que la paz tenía tu rostro. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una confesión involuntaria. Leonardo sintió que algo dentro de él se derrumbaba, una muralla de principios, certezas y herencias. Él levantó la mano y rozó suavemente el brazo de ella. «Juegas con fuego, Isabela». Ella sonrió con melancolía. «Y tú eres el hombre que encendió el fósforo». Subieron al piso principal. La mañana estaba fría, el cielo de París teñido de gris. Leonardo abrió una botella de vino, sirvió 2 copas y se sentó frente a la chimenea apagada. «Si lo que dices es cierto, puedo probarlo. Tengo acceso a los archivos de la empresa y a los registros del tribunal de la época. Si tu abuela fue injustamente acusada, quiero saberlo». «¿Y qué harás cuando lo sepas?», preguntó Isabela, cruzando las piernas, la mirada fija en él. «¿Vas a devolver el nombre de tu madre al barro? ¿Destruir tu propio legado?». Leonardo guardó silencio un momento. El sonido del vino llenando las copas reemplazó cualquier respuesta. «Si lo que sostiene mi nombre es una mentira, entonces no vale nada». Isabela lo observó con atención. Era la primera vez que veía un arrepentimiento verdadero en alguien de la élite que juraba tener la conciencia limpia. Y, tal vez por eso, su corazón vaciló. No imaginé que el millonario perfecto tuviera el valor de decir eso. Y yo no imaginé que la ladrona más buscada de Europa tuviera un motivo tan noble, dijo él, mirándola con una mezcla de respeto y peligro. Sus miradas se cruzaron. Algo cambió en el aire. Ya no había cazador ni presa. Solo 2 culpables intentando entender a qué lado de la historia pertenecían. Isabela apartó la vista primero. «Necesito desaparecer unos días. Si seguimos juntos, los 2 caeremos». «Entonces huye», respondió Leonardo con firmeza.
Pero recuerda esto, ahora llevas más que el peso del collar, llevas mi silencio, y mi silencio cuesta caro. Ella lo miró una última vez antes de irse, el viento agitando su cabello, el perfume de su piel quedando en el aire. Cuidado, Leonardo Vasconcellos, el silencio de un hombre honesto puede valer más que cualquier fortuna y destruir el mundo que intenta salvar. Cuando desapareció por la puerta lateral, Leonardo quedó solo, mirando el retrato de su madre, y por primera vez sintió vergüenza de la sangre que corría por sus venas. Entonces sonó el teléfono. Del otro lado, la voz del comandante Jack. Leonardo, lamento decirlo, encontramos un cuerpo en el Sena, mujer, sin documentos, pero con una cadena de plata grabada con el nombre, y Moguet. El vino se deslizó entre sus dedos. Lo imposible, una vez más, había regresado. La lluvia caía con fuerza sobre el Sena, disolviendo el reflejo de las luces de París en franjas doradas y tristes. Leonardo Vasconcellos permanecía inmóvil, con el teléfono aún en la mano, el corazón intentando encontrar un compás entre el miedo y la incredulidad. El cuerpo, una mujer, sin documentos, pero con una cadena grabada. Y, Moguet. Las palabras del comandante Jack resonaban en su cabeza como disparos ahogados. Encontramos cerca del puente Saint-Michel. Tal vez sea ella. Leonardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Isabela, la mujer que había decidido proteger, desafiar y en silencio comenzaba a amar, estaba muerta. O al menos eso decían. Horas después, llegó al depósito forense. Aire frío y metálico, el sonido de sus pasos retumbando por los pasillos vacíos. Una sábana blanca, un cuerpo en reposo. Leonardo respiró hondo antes de levantar el tejido, pero al hacerlo, se congeló. La mujer acostada no era Isabela, era otra, joven, delgada, con el cabello teñido de negro. Un parecido superficial, pero suficiente para engañar a cualquiera que quisiera creer. Jack se acercó. «¿Entonces, no es ella?» «No», respondió Leonardo, con la voz quebrada. «Esto fue una trampa». El comandante lo miró con sospecha. ¿Montada por quién? Leonardo sabía que no valía la pena explicarlo. El nombre Moret era una sombra, un enigma, un hilo que nadie quería tirar. Pero dentro de él, algo se encendió. Si Isabela estaba viva, alguien intentaba enterrarla. Y con ella, la verdad. De vuelta en la mansión, Leonardo abrió la caja fuerte familiar. Dentro, entre documentos viejos y testamentos, encontró una carpeta amarillenta. Proceso 1956. Caso Alicia Moret. El nombre estaba allí, en letras frías y sellos oficiales. Comenzó a leer. Alicia había sido empleada de la familia Vasconcellos, encargada de cuidar las joyas de la matriarca. Un día, el collar desapareció. La acusación fue inmediata. Alicia desapareció antes del juicio. Caso cerrado. Pero una anotación escrita a mano en la esquina del informe llamó su atención. Objeto recuperado días antes de la desaparición. Orden de no divulgar. Firmado. M. Vasconcellos, M. Vasconcellos. Su madre. Leonardo cerró el expediente lentamente. El mundo parecía girar en silencio a su alrededor. La mujer que le había enseñado ética, verdad y compasión había ocultado un crimen. Esa noche, un sobre fue deslizado bajo la puerta, sin ruido, sin presencia, solo el papel empapado por la lluvia. Dentro, una única frase escrita a mano: «Te están siguiendo. Quema el archivo». Y el corazón de Leonardo se aceleró. Ella estaba viva. Salió de inmediato, aún con el abrigo mojado. En el portón, un coche negro estacionado. Un hombre dentro, fumando. El mismo vehículo que había visto la noche del baile. Leonardo se acercó y golpeó el vidrio sin vacilar. «¿Quién eres?» El hombre bajó el vidrio apenas lo suficiente para hablar. El tipo de persona que muere joven por hacer las preguntas equivocadas. El coche arrancó, dejando tras de sí olor a gasolina y amenaza. De regreso en la mansión, Leonardo se sentó frente a la chimenea y observó cómo el fuego consumía una de las copias del expediente. Pero no lo quemó todo. Guardó la página con el nombre de su madre y el sello «No divulgar». Con cada chispa del fuego, recordaba la mirada de Isabela, la forma en que hablaba de justicia y cómo, por primera vez, comprendía el peso de ser un hombre honesto en un mundo construido sobre mentiras. De pronto, una voz resonó desde la escalera. «Te advertí que no abrieras la caja equivocada, Leonardo». Él se giró. Isabela estaba allí, viva.
el rostro medio iluminado por el fuego, cabello mojado, respiración firme, la mirada de quien no pide perdón por haber engañado al mundo. «Fingiste tu muerte», dijo él, más aliviado que furioso. «Y funcionó», respondió ella. «Ahora creen que estoy fuera del juego. El problema es que tú acabas de entrar en él». Leonardo se acercó, los ojos buscando respuestas. «¿Quiénes son ellos?» «Los dueños de la historia que tu familia escribió». Sacó algo del bolsillo, un pendrive. «Aquí está todo. Contratos, sobornos, pagos secretos, la verdad sobre el collar y sobre el imperio que ayudó a construir». Leonardo miró el pequeño dispositivo, como si pesara toneladas. «¿Por qué dármelo a mí?» «Porque ahora eres la única persona que puede decidir el final», dijo Isabela. «Yo ya he robado lo suficiente». Ella se giró para irse, pero él la tomó del brazo. «¿Y qué harás ahora?» Isabela sonrió, cansada. «Desaparecer otra vez. Las personas como yo solo sobreviven cuando se convierten en leyenda». Leonardo la observó un instante, sin soltarla. «Tal vez no quiero que desaparezcas». Su mirada se suavizó, pero su voz fue firme. «Entonces no me sigas, porque si me encuentras de nuevo, ya no querrás ser el hombre que eres». Y se desvaneció entre las sombras de la noche, como si formara parte de ellas. Leonardo quedó allí, solo, el sonido de la lluvia mezclándose con el crepitar del fuego. El pendrive en su mano latía como un corazón, y dentro de él, la certeza. Amar a una ladrona lo había convertido en cómplice de su propia ruina, pero sabía que el juego aún no había terminado. La mujer que había muerto 2 veces acababa de enseñarle cómo vivir de verdad. A la mañana siguiente, el sol aún no había tocado los cristales de la mansión cuando Leonardo Vasconcellos comprendió que el silencio también podía ser una forma de persecución. El pendrive de Isabela descansaba sobre la mesa, pequeño, inofensivo y al mismo tiempo más peligroso que cualquier arma. Lo conectó al portátil. La pantalla parpadeó. Una carpeta, herencia.mp4, otra, contratos secretos y un archivo de texto sencillo. «Si llegaste hasta aquí, no vuelvas atrás», clicó. El video comenzó con imágenes antiguas, reuniones del consejo, brindis, donaciones a hospitales, políticos estrechando su mano. Luego, una firma digital, Fundación Vasconcellos para el Progreso Social. Pero lo que seguía era puro veneno. Transferencias bancarias a cuentas en paraísos fiscales, sobornos disfrazados de donaciones, compras de terrenos contaminados vendidos como proyectos ambientales. Y lo más devastador, el nombre de su madre, Marta Vasconcellos, firmando autorizaciones. Leonardo detuvo el video. El estómago se le revolvió. El corazón le latía fuera de ritmo. La mujer que había idolatrado, símbolo de honestidad, voz de moral inquebrantable, era el pilar de una corrupción enmascarada con caridad. Cerró los ojos y entendió lo que Isabela quiso decir. Los dueños de la historia que tu familia escribió. Horas después, el teléfono sonó. Era Jack. «Leonardo, necesito que vengas a la comisaría. Hay cosas que no puedo discutir por teléfono». El tono de su amigo era seco, demasiado controlado. Sintió el peligro en el aire. «Voy para allá». Antes de salir, grabó una copia del contenido en otro pendrive y lo guardó en la caja fuerte. El original lo metió en el bolsillo. La comisaría olía a café rancio y burocracia. Jax lo recibió sin saludos. «Siéntate». Leonardo obedeció, intentando descifrar su expresión. «¿Sabes lo que pasó anoche?», preguntó el comandante. «2 hombres que te seguían fueron hallados muertos. Un tiro limpio en la frente, otro en el pecho». Leonardo frunció el ceño. «¿Y qué tengo que ver yo con eso?». Jax deslizó una foto sobre la mesa. Era Isabela. Ella, la mujer que protegiste, la misma que fingió estar muerta. Ella los mató. Leonardo mantuvo la mirada firme, aunque el pecho le ardía. «No lo creo». «Entonces cree lo que quieras», respondió Jack, encendiendo un cigarrillo. «Pero si vuelve a aparecer, Leonardo, no tendré elección». El millonario se levantó. A veces, lo que llamamos justicia no es más que la versión elegante de la venganza. Salió antes de que su amigo respondiera. De regreso a la mansión, notó que las cámaras de seguridad estaban apagadas. El portón, entreabierto. Subió las escaleras, el corazón acelerado. Al entrar en su despacho, ella estaba allí. Isabela Moret, viva, herida, con un corte en el hombro y sangre seca en el abrigo. «Te están siguiendo», Leonardo susurró.
Saben que viste lo que había en el pendrive. ¿Qué hiciste, Isabela? Lo que debía. Tropieza, apoyándose en la mesa. Intentaron silenciarme. 2 cayeron, no por elección, por instinto. Leonardo la sostuvo antes de que se desplomara. El contacto de su cuerpo contra el de él encendió algo entre el miedo y la ternura. Necesitas un médico. Te necesito a ti. Lo miró con un brillo febril. La verdad que está en ese pendrive puede destruir a la mitad de la élite europea. Eres el único que puede exponerla sin morir antes. Leonardo dudó. ¿Y qué pasará contigo? ¿Conmigo? Sonrió débilmente. Yo nunca existí oficialmente. Soy el error que ellos prefieren borrar. Su mirada se quebró. Entonces desaparezcamos juntos. Isabela lo observó, entre sorprendida e incrédula. ¿Dejarías todo? Fortuna, nombre, influencia. ¿Por mí? Respiró hondo. No por ti, por el hombre que quiero ser después de ti. Pero antes de que pudieran decir más, el sonido de vidrios rotos invadió la casa. Hombres armados, ropa oscura, movimientos precisos. Leonardo tiró de Isabela, guiándola hacia el pasadizo secreto detrás de la chimenea. Dentro, el eco de las botas resonaba más fuerte que el miedo. Isabela temblaba. No se detendrán, Leonardo. ¿Crees que dejarán vivir al heredero Vasconcellos sabiendo todo esto? Él tomó su rostro entre las manos. Entonces que vengan. Por primera vez, tengo algo por lo que vale la pena morir. Uno de los disparos atravesó la pared, haciendo estallar una estantería. Corrieron. Horas después, escondidos en un viejo refugio de la fundación, Leonardo abrió el portátil. Isabela dormía, exhausta, con la cabeza sobre su hombro. En la pantalla, la carpeta del pendrive seguía abierta. Un último archivo parpadeaba. Proyecto Zafiro. Confidencial. Clicó. Un video comenzó. Su madre, más joven, hablando ante un micrófono. Este collar será el símbolo de nuestro imperio, no solo de belleza, sino de poder. Ningún secreto es eterno, pero mientras existan ojos dispuestos a creer, estaremos a salvo. Leonardo cerró el portátil lentamente. Isabela despertó. ¿Qué pasa? La miró, y en sus ojos había una tristeza absoluta. El pecado no fue robar joyas, Isabela. Fue robar el derecho a elegir quiénes somos. Ella lo abrazó, y por primera vez, el millonario. La madrugada cayó sobre Ginebra como un velo de niebla y silencio. Leonardo e Isabela cruzaron la frontera en un coche viejo, sin placas, sin destino cierto. El pendrive con el proyecto Zafiro estaba escondido dentro del panel, detrás de un enredo de cables y polvo. ¿Cuántos países has cruzado huyendo?, preguntó él, con los ojos fijos en la carretera. Los suficientes para saber que la verdad nunca tiene fronteras, respondió Isabela, con una media sonrisa cansada. Ella miraba el horizonte, pero su mente estaba lejos, quizás en su abuela, quizás en la mujer en la que se había convertido a su lado. Leonardo, por su parte, se sentía dividido entre 2 fuerzas, la urgencia de revelar lo que sabía y el miedo de que, al hacerlo, destruyera todo lo que quedaba de su vida. El proyecto Zafiro, un nombre que hasta entonces parecía una metáfora, era real, un sistema financiero oculto que lavaba miles de millones bajo el disfraz de inversiones humanitarias. Y el collar de la familia Vasconcellos era el símbolo secreto del pacto. Las 7 zafiros representaban 7 bancos, 7 familias, 7 países, poder y sangre disfrazados de herencia. Llegaron a un almacén abandonado, a orillas del lago Lehmann. Isabela introdujo un código en un panel oculto, y las luces se encendieron. «Era uno de mis refugios», dijo. «Nadie sabe que este lugar existe». Leonardo caminó entre cajas metálicas, cables y monitores antiguos. «¿Qué piensas hacer con esto?», preguntó, sosteniendo el pendrive. «Entregarlo al mundo», respondió ella. «Hay periodistas, fiscales, personas que llevan años esperando pruebas. ¿Y crees que van a creerle a una ladrona? No tienen que creerme a mí, solo tienen que ver lo que hay en el video». Leonardo guardó silencio. Sabía que divulgar aquello significaría el fin del imperio Vasconcellos, y, tal vez, el de su propia madre, si aún vivía. Pero también sabía que ocultarlo sería convertirse en cómplice de lo que más odiaba. «Me estás pidiendo que traicione todo lo que soy», dijo al fin. Isabela se acercó, la mirada firme. «No, te estoy pidiendo que seas quien siempre quisiste ser». Esa noche, el viento golpeaba con fuerza los cristales del almacén. Isabela dormía en el sofá, el cuerpo cubierto con una manta improvisada. Leonardo permaneció despierto,
observando el reflejo de las luces sobre el lago. Tomó el collar de su madre, el mismo que ahora parecía un artefacto maldito, y lo colocó sobre la mesa. De pronto, notó algo extraño. Cada zafiro tenía una microinscripción, casi invisible. Con una lupa, logró leer: Código 7, Acceso Zurich Bank. Los otros brillantes mostraban nombres distintos: Lisbotrade, Santiago Fiduc, Roma Corp, 7 en total. Cada piedra era una contraseña. El collar entero, un mapa de la red que sostenía el imperio. Leonardo comprendió el peso de lo que sostenía. El objeto que Isabela creía símbolo de justicia era, en realidad, la llave de un sistema global de corrupción. Por la mañana, ella despertó y lo vio de pie frente a la ventana. «No dormiste». «¿Cómo podría?», respondió, girándose. «La verdad que quieres revelar puede incendiar el mundo». «Entonces que arda», dijo Isabela, acercándose. «A veces hay que destruir para reconstruir». Él sonrió con amargura. «Hablas como mi madre cuando fundó la empresa». Isabela se congeló. «¿Qué?». Leonardo asintió. Ella también decía eso. A veces hay que destruir para reconstruir. Pensaba que era filosofía empresarial, pero ahora entiendo que era el grito de una mujer que sabía que estaba manchada hasta el alma. El silencio cayó entre ellos. Isabela lo observó con ternura y culpa. «No vine a destruirte, Leonardo. Vine a liberarte de su historia». Él dio un paso hacia adelante, y el espacio entre ellos desapareció. Se besaron, no como dos fugitivos, sino como dos sobrevivientes del mismo incendio. Fue breve, intenso y silencioso, como si el mundo entero se hubiera detenido para mirar. Pero el instante se rompió con el sonido de neumáticos y faros cortando la oscuridad. Autos acercándose, hombres armados. Isabela corrió hacia los monitores de seguridad. ¿Cómo nos encontraron? Leonardo abrió el cajón del escritorio y tomó el collar. «Porque el rastreador no está en el pendrive. Está aquí». Señaló el cierre de la joya. «Cada zafiro emite una señal cuando se expone a la luz ultravioleta. Mi madre previó incluso la traición». Isabela lo miró con desesperación. «Entonces no tenemos tiempo». «No», respondió él, guardando el collar en una caja fuerte portátil. «Pero tenemos una oportunidad». El sonido de los motores ya resonaba afuera. Leonardo tomó su mano con fuerza. «Si me pasa algo, entrega esto a la prensa. Promételo». Ella intentó responder, pero él la tomó por la nuca y la besó otra vez, ahora con urgencia. Una despedida disfrazada de valentía. La puerta del almacén explotó. El destello los cegó. Isabela gritó: «¡Leonardo!». Pero cuando el humo se disipó, él ya había desaparecido entre el fuego y el sonido de los disparos. Explosión. El sonido aún resonaba en los oídos de Isabela Moret cuando el fuego comenzó a devorar el almacén. El olor a humo, el destello del metal retorcido y el grito de su propio nombre desgarrando el caos. «¡Leonardo!». Pero la respuesta nunca llegó. Intentó volver, pero una viga cayó a centímetros de ella. El calor era insoportable, el aire irrespirable. El cuerpo de uno de los hombres armados ardía cerca de la puerta, mientras los otros retrocedían, temiendo que las llamas se propagaran. Isabela escapó por la parte trasera, con el cabello chamuscado y el corazón hecho pedazos. Cuando llegó a la carretera desierta, el aire frío de la madrugada la golpeó como una cuchilla. Cayó de rodillas, el rostro cubierto de hollín, y gritó, un sonido sin palabras, solo dolor. Leonardo Vasconcellos había desaparecido entre el fuego. 3 días después, los periódicos publicaban titulares: «Explosión misteriosa en Ginebra. El cuerpo del empresario Leonardo Vasconcellos no fue encontrado. Investigaciones apuntan a sabotaje industrial. Fundación Vasconcellos bajo sospecha de lavado internacional». Isabela veía los reportajes desde una pequeña habitación de hotel en Lyon. El collar descansaba sobre la cama. Las zafiros parecían brillar con más fuerza, como si se burlaran de su luto. Ya no lloraba. El dolor se había transformado en algo más denso, una furia silenciosa. Tomó el pendrive y comenzó a copiar los archivos. Había una nueva carpeta que no recordaba haber visto antes. DNA, Proyecto Zafiro. Hizo clic. El documento describía experimentos médicos, financiamientos secretos y manipulación de registros civiles. El nombre, Alicia Moret, aparecía en varios informes, junto a otro, Marta Vasconcellos. Ambos nombres estaban conectados por una línea roja, seguida de una nota cifrada. Código Gemela, Zafiro 7. Isabela frunció el ceño. «¿Código
¿Gemela? Susurró. Abrió un segundo archivo, y poco a poco las piezas comenzaron a encajar. Pruebas genéticas, bases de datos de sangre, 2 mujeres con compatibilidad total de ADN, Alicia Moret y Marta Vasconcellos. No eran solo rivales, eran hermanas gemelas. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Isabela. La abuela que había idolatrado y la madre de Leonardo eran, en realidad, la misma carne, la misma sangre, divididas por una mentira que había atravesado generaciones. Ella era descendiente directa de la mujer que los Vasconcellos habían destruido, y también parte de ellos. El odio que había sostenido toda su vida ahora se mezclaba con algo más cruel, el destino. Ella y Leonardo nunca habían estado en bandos opuestos, fueron creados por la misma farsa, y el proyecto Zafiro no se trataba solo de poder, sino de genética, herencia y control. Isabela lloró en silencio. Por primera vez, no sabía a quién odiar. Al día siguiente, envió copias del pendrive a periodistas anónimos y activistas digitales, pero guardó una última versión para sí misma, y el collar. No entregaría el símbolo antes de entenderlo todo. Viajaba sola, escapando por carreteras vacías y pueblos pequeños. Dormía poco, atormentada por pesadillas de fuego y voces susurrando su nombre, hasta que, una noche, ocurrió lo imposible. En un pequeño pueblo de los Alpes franceses, entró en un café, y allí estaba él, Leonardo Vasconcellos, vivo, barba crecida, mirada cansada, una cicatriz cruzando su hombro izquierdo. Cuando la vio, el tiempo se detuvo, como aquella primera noche en el baile, cuando las agujas del reloj se congelaron a medianoche. Isabela dejó caer la taza. Esto no es real. Él se levantó lentamente. Yo también pensé que era solo un fantasma. Ella lo golpeó en el pecho con los puños, llorando, gritando entre sollozos. ¿Por qué no me buscaste? Pensé que te había perdido. Leonardo la sostuvo, dejando que lo hiriera, como si necesitara pagar con dolor su propia culpa. Creí que te protegería muriendo. Ellos querían el pendrive, no a mí. Simulé la explosión y escapé por el canal lateral. Solo ahora logré rastrearte. Isabela lo miró con el rostro empapado. No lo entiendes. Nada de lo que sabíamos era verdad. El proyecto Zafiro no era solo corrupción, era sangre. Nuestra historia está unida de una forma que no imaginas. Leonardo frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Ella respiró hondo, buscando fuerzas para hablar. Tu madre y mi abuela eran hermanas, gemelas. El silencio que siguió fue más grande que cualquier grito. Leonardo retrocedió un paso, como si hubiera recibido un golpe invisible. «Eso es imposible», murmuró. «Mi madre nunca te lo contó», completó Isabela, «porque el secreto sostenía el imperio. Yo soy hija de la mujer que tu madre intentó borrar, y tú eres el heredero del nombre que la condenó». Leonardo se sentó, aturdido. El amor que sentía ahora sabía a tragedia. 2 descendientes de la misma sangre, separados por una mentira y por el destino. «El collar», dijo al fin. «El collar es la clave. Cada zafiro tiene un código genético, no solo bancario. Era el mapa de sangre del proyecto Zafiro». Isabela asintió. «Y si revelamos esto, el mundo entero se derrumbará». Leonardo levantó la mirada hacia ella. «Entonces que se derrumbe, porque vivir en un imperio de mentiras es peor que morir intentando destruirlo». Esa noche, en la pequeña habitación del hotel, Isabela guardó el collar dentro de una caja de madera. Leonardo se recostó a su lado, la mirada fija en el techo. Ninguno de los dos durmió. El amor que los unía ahora también los condenaba, y ambos sabían, cuando saliera el sol, nada volvería a ser igual. El amanecer en Lyon nació frío, pesado, como si el propio cielo dudara en presenciar lo que estaba a punto de ocurrir. Leonardo Vasconcellos e Isabela Moret sabían que ya no había refugio posible. El proyecto Zafiro no era solo una conspiración, era un imperio sostenido por nombres, bancos y sangre, y ahora, el último eslabón vivo de ambas familias estaba a punto de romper el pacto. En el portátil frente a ellos, el archivo final parpadeaba. Zafiro, revelación mundial. Leonardo introdujo un código, y el video comenzó a cargarse en una plataforma anónima. «Después de que presione «enviar», no habrá vuelta atrás», dijo él. «Las mayores fortunas de Europa caerán». Isabela lo observaba en silencio, los ojos llenos de lágrimas pero firmes. Y quizás sea la primera vez que algo realmente justo sucede.
Él tomó su mano. Si hacemos esto, nos cazarán hasta el final. Ya lo hacen, respondió ella con serenidad. La diferencia es que ahora, al menos, sabrán por qué. Leonardo respiró hondo. El sonido del clic pareció un disparo. Archivo enviado. Minutos después, los servidores comenzaron a agitarse. Notificaciones aparecían en sitios de noticias, blogs y foros. Imágenes de contratos falsos, donaciones fraudulentas y videos secretos de reuniones se propagaban por toda la red. La caída había comenzado. En menos de una hora, los nombres salieron a la luz. Ministros, banqueros, políticos, herederos, todos implicados en el proyecto Zafiro, y entre ellos, un nombre que Leonardo jamás imaginó ver. Jacques Duval, el comandante, su amigo de infancia. Miró a Isabela, incrédulo. Jack estaba con ellos. Todos lo estaban, respondió ella. Incluso los que fingían protegerte. El sonido distante de helicópteros cortó el cielo. Leonardo corrió hacia la ventana. Patrullas, drones, hombres armados rodeaban el edificio. La cacería había comenzado. Nos rastrearon, dijo él. La publicación reveló la IP. Isabela tomó una mochila. Tenemos 5 minutos. Bajaron por las escaleras de emergencia, sus pasos resonando entre las alarmas. Afuera, el frío les cortaba la piel. Un disparo destrozó el vidrio sobre ellos. Otro, el retrovisor del coche. Leonardo empujó a Isabela detrás de un muro. No quieren arrestarnos. Quieren borrar a los últimos testigos. Entonces tendrán que apuntar mejor, replicó ella, disparando y alcanzando uno de los vehículos. Corrieron hasta una motocicleta abandonada. Leonardo subió primero. El motor rugió con vida. «Agárrate fuerte». El viento golpeaba con furia mientras cruzaban el puente Saint-Antoine. Detrás, el eco de sirenas, neumáticos y rabia. Delante, solo lo desconocido. Horas después, fuera de la ciudad, se refugiaron en una cabaña cerca de la frontera italiana. Isabela cayó exhausta sobre el suelo de madera, los dedos temblorosos. Leonardo observaba el humo que aún ascendía desde Lyon en la distancia. «Acabamos de declararle la guerra a medio continente», dijo ella, con una risa nerviosa. «Y ganamos la primera batalla», respondió él, sin sonreír. Silencio. El peso de lo que habían hecho comenzaba a sentarse. Isabela sacó el collar de la mochila y lo colocó sobre la mesa. Las zafiros parecían ahora opacas, sin brillo, como si hubieran perdido su poder. «Se acabó», dijo ella. «El símbolo ha muerto». Leonardo se acercó y tocó la joya con cuidado. «Los símbolos nunca mueren, Isabela, solo cambian de dueño». Ella lo miró, desconcertada. «¿Qué quieres decir con eso?». Él dudó. «Antes de enviar el archivo, copié una llave secundaria. Acceso a las cuentas, a los fondos. El dinero sigue existiendo». «Leonardo», susurró ella incrédula, «¿mantuviste el poder con vida?». «No el poder, la oportunidad de reconstruir», respondió. «Si ese dinero llega a las manos correctas, podemos crear lo que mi madre fingió construir. Una fundación verdadera, limpia». Isabela se acercó, los ojos húmedos. «O podemos desaparecer y no mirar atrás jamás». Leonardo sonrió con tristeza. «Desaparecer es lo que ellos esperan, pero aprendí algo contigo. Huir también es una forma de robo, y yo ya he robado demasiado». Afuera, el sonido de pasos sobre la nieve. Ella tomó el arma otra vez, el corazón latiendo con fuerza. La puerta se abrió lentamente. Un hombre alto, con abrigo gris, entró, y la voz que resonó heló su sangre. «Bajen las armas. Todo está rodeado. Jacques Duval». Leonardo dio un paso al frente. «Tú». El comandante sonrió, cínico. «Siempre tan predecible, Leo. ¿De verdad creíste que una ladrona te amaba por casualidad?». Isabela avanzó, furiosa. «Cállate. Lo amé más que a mí misma». Jacques apuntó su arma hacia ella. «Entonces muere con él». Pero Leonardo se interpuso. «Dispara, Jacques. Si te queda un mínimo de honor, haz lo que siempre quisiste». Jacques dudó. Su dedo temblaba en el gatillo. Pero antes de que pudiera reaccionar, un disparo resonó, y la sangre manchó la nieve. Jacques dudó. Su dedo temblaba en el gatillo. Pero antes de que pudiera reaccionar, un disparo resonó, y la sangre manchó la nieve. Jacques cayó. Isabela, aún sosteniendo el arma, temblaba. «Yo no podía dejar que él...». Leonardo la abrazó, impidiendo que su cuerpo se derrumbara. «Lo sé». Afuera, las sirenas se acercaban. Leonardo la miró a los ojos. «Ahora ya no hay vuelta atrás». «Ni la quiero», respondió Isabela con una sonrisa rota. «Porque por primera vez
somos libres. Mientras huían por la nieve, helicópteros cruzaban el cielo, luces rasgando el blanco infinito. Leonardo sostenía el collar en una mano y la de ella en la otra. El pasado había muerto, el imperio, en ruinas, y el amor, nacido de la mentira, era ahora la única verdad que quedaba. Cruzaron la frontera italiana al amanecer, cubiertos de nieve y agotamiento. La carretera serpenteaba entre montañas silenciosas, y cada curva parecía una sentencia suspendida. Leonardo conducía en silencio. Isabela mantenía el collar oculto bajo el abrigo, como si temiera que incluso el viento pudiera delatarlo. Por un instante, el mundo pareció en paz. Pero la paz era algo que nunca duraba para ellos. Llegaron al pequeño pueblo de Bellano, a orillas del lago de Como, un lugar donde el tiempo parecía detenido. Pescadores, bicicletas antiguas, campanas de iglesia. Alquilaron una cabaña abandonada, pagaron en efectivo y evitaron nombres. Leonardo observaba el paisaje, la mente aún atada a la sangre sobre la nieve, al sonido del disparo, al cuerpo de Jacques cayendo. Isabela, por su parte, parecía cada vez más distante. Desde aquella noche, dormía poco y hablaba menos. ¿Ya no confías en mí?, preguntó él una mañana, mientras ella lo miraba preparar café. Confío demasiado, respondió ella sin levantar la vista, y eso es lo que me asusta. Leonardo se acercó, levantándole suavemente el mentón. No quiero que huyas de mí, Isabela. Todo lo que perdí ya no importa, mientras tú te quedes. Ella sonrió débilmente, pero sus ojos revelaban el peso de lo que llevaba dentro. No huyo de ti, huyo del destino que insiste en perseguirnos. Esa noche, Leonardo intentó rastrear los archivos divulgados. Los sitios del mundo entero hablaban de la caída de los imperios financieros, pero entre los titulares algo llamó su atención. Nuevo CEO asume el grupo Vasconcellos. Gabriel Vasconcellos promete reconstruir la fundación familiar. Leonardo se quedó helado. Gabriel era el hijo de su tío, un primo lejano, ambicioso, un hombre que siempre vivió a la sombra de la fortuna y que odiaba cada rastro de humanidad que Leonardo había heredado de su madre. Está vivo, y se quedó con todo, murmuró. Isabela se acercó, leyendo por encima de su hombro. Entonces el imperio aún respira. Leonardo apretó los puños. Gabriel siempre quiso el control. Ahora que el collar desapareció, vendrá por nosotros. Y tenía razón. 2 días después, llegó la primera advertencia. Un sobre deslizado bajo la puerta, sin remitente. Dentro, una sola fotografía. Los dos, durmiendo en la cabaña. En el reverso, una frase escrita a mano. La sangre Vasconcellos siempre encuentra su propio reflejo. Isabela miró a su alrededor, todo su cuerpo en alerta. Ya nos encontraron. Leonardo cerró las ventanas, apagó el teléfono y quemó el papel. Pero sabía que nada de eso serviría. Gabriel no enviaba mensajes, enviaba ataúdes. A la mañana siguiente, el sonido de un helicóptero resonó entre las montañas. Isabela corrió a la ventana. «¡Están aquí!». Leonardo tomó una mochila con documentos falsos, dinero y el collar dentro de una pequeña caja de hierro. «Sal por detrás, encuentra la carretera, yo los distraigo». «¡Ni lo pienses!», gritó ella. «Ya te perdí una vez». Él la tomó por los hombros, mirándola con firmeza. «Y si nos quedamos juntos ahora, será la última. Ve, Isabela, confía en mí una vez más». Ella lo besó, un beso desesperado, casi violento, y salió por la puerta lateral, el viento helado devorando el sonido de sus pasos. Segundos después, el techo de la cabaña explotó. La onda lo lanzó contra la pared. Ruido ensordecedor, humo, olor a pólvora. Hombres enmascarados irrumpieron en el lugar. Uno de ellos apuntó su arma al pecho de Leonardo. «¿Dónde está el collar?». Leonardo sonrió, escupiendo sangre. «Tal vez lo lleve la mujer que nunca alcanzarás». El hombre le golpeó la cabeza, y todo se volvió negro. Cuando recobró la conciencia, estaba en una habitación oscura, esposado a una silla. Una luz intensa lo cegaba, y una voz familiar surgió de las sombras. «Siempre admiré tu obstinación, primo». Gabriel Vasconcellos emergió de la penumbra. Traje impecable, sonrisa fría, la mirada de quien nunca necesitó gritar para imponer miedo. «El imperio necesita líderes, no mártires», dijo con calma. «Y tú casi lo destruyes por una mujer que nació del barro». Leonardo lo enfrentó con la mirada. «Ella es lo mejor que queda de nosotros». Gabriel se acercó, presionando el collar contra su rostro. «Esto pertenece a la familia».
dijo con voz firme. «Y si quieres seguir vivo, me dirás dónde está ella». Leonardo rió, incluso herido. «No entiendes, Gabriel. El collar ya no vale nada. Las zafiros fueron sustituidas». El primo palideció. «Mentira. Verdad», susurró Leonardo. «Isabela tiene las verdaderas, y con ellas el poder que tú jamás tendrás, el poder de destruir el nombre Vasconcellos». Gabriel golpeó la mesa, furioso. «Entonces morirás por ella». Leonardo alzó la vista, sereno. «Si muero limpio, que así sea, porque vivir como tú es el verdadero infierno». El primo salió, dejando 2 guardias en la puerta. Leonardo sabía que era cuestión de horas antes de ser ejecutado, pero también sabía que Isabela estaba viva, y que, por primera vez, tenía la ventaja. Mientras tanto, a pocos kilómetros de allí, Isabela observaba el fuego consumir la cabaña donde se habían conocido. Sabía que él había sido capturado, y que, si quería salvarlo, tendría que enfrentarse al nombre que maldecía a ambos. La ladrona renacía, pero esta vez lo que planeaba robar no era oro ni joyas, era un hombre, el único que le había devuelto el alma. El viento cortaba las montañas italianas como cuchillas invisibles. Leonardo Vasconcellos despertó con el sabor metálico de la sangre y el sonido distante de pasos resonando sobre el concreto. Estaba esposado a una silla, en una habitación sin ventanas, iluminada solo por una lámpara colgante y los gritos apagados que venían de otro piso. El frío lo hacía temblar, pero no tanto como el nombre que martillaba en su mente. Gabriel Vasconcellos, su primo, el hombre que durante años vivió a la sombra del imperio, alimentando el rencor como quien cría a un monstruo paciente. Ahora era el nuevo rostro de la familia, el nuevo filántropo, la nueva máscara de una herencia corrompida. La puerta se abrió con un chirrido. Un perfume caro llenó el aire, y entonces apareció, impecable, elegante, con la misma sonrisa de quien firma contratos y sentencias con la misma pluma. «Leonardo», dijo, fingiendo afecto. «Qué decepción. Pensé que eras más listo». Leonardo mantuvo la mirada firme, aunque la sien le palpitaba de dolor. «Siempre admiré tu capacidad de traicionar hasta tu sombra, Gabriel», respondió. «Ahora veo que ella te devolvió la lealtad». El primo rió, acercándose. «No he traicionado a nadie. Solo recuperé lo que me pertenece. El imperio Vasconcellos estaba muriendo. El mundo necesitaba un heredero fuerte, no a un sentimental guiado por una ladrona. Ella tiene más honor del que tú jamás tendrás». Gabriel se inclinó y le dio un golpe seco. Leonardo escupió sangre, pero sonrió. «Sigue. Solo vas a demostrar que tengo razón». Gabriel se volvió hacia los 2 hombres armados de la puerta. «Quiero el collar y quiero a la mujer». Uno de los guardias respondió. «La estamos rastreando. Escapó por la ruta de Vellano». «Entonces encuéntrenla», rugió el heredero, «y tráiganla viva. El mundo necesita un ejemplo de lo que ocurre con quien traiciona el nombre Vasconcellos». Mientras tanto, Isabela observaba las llamas devorar el chalet, donde su amor había sobrevivido por un instante. Los ojos le ardían, pero no por el humo. Sabía que Leonardo seguía vivo. Lo sentía, una certeza que solo nace del dolor. Tomó la mochila, el collar y un arma. «Espérame, Leonardo», susurró. «Aún no hemos terminado lo que empezamos». Subió a un tren nocturno rumbo a Milán, donde los Vasconcellos mantenían su sede corporativa, una fortaleza de vidrio y concreto que con amarga ironía llevaba el nombre de Fundación Esperanza Global. La ladrona había regresado, pero esta vez no por venganza. Venía a recuperar al hombre que le había devuelto lo que el mundo le había robado, la dignidad. Dentro del edificio, Gabriel reunía a la prensa internacional, cámaras, periodistas, discursos sobre reconstrucción moral. Sonreía ante los flashes, posando como el salvador de la familia. Tras el telón, 2 guardias custodiaban una puerta de acero, el acceso al sótano, donde Leonardo permanecía prisionero. Isabela entró disfrazada, con una acreditación falsa en el pecho y el cabello oculto bajo una gorra. Se movía con precisión. Un guardia intentó detenerla, pero ella lo derribó de un golpe. Otro levantó el arma, y ella disparó primero. La alarma sonó. Las luces rojas inundaron el pasillo. Abajo,
Leonardo escuchó el estruendo y sonrió, aún encadenado. Lo sabía. La puerta se abrió con violencia. Isabela apareció envuelta en humo y adrenalina. Sus ojos se encontraron, y por un instante, todo el ruido del mundo desapareció. «Te prometí que volvería», dijo, jadeante. Leonardo sonrió. «Y yo prometí que creería en ti». Ella rompió las esposas con una barra de hierro y lo tomó de la mano. Corrieron por el pasillo, esquivando disparos, hasta llegar al garaje. Pero allí estaba Gabriel, esperándolos, con un arma en la mano. «¡Qué escena tan hermosa!», dijo. «El príncipe y la ladrona. Lástima que todo cuento necesita un villano». Leonardo avanzó, furioso. «Ya superaste ese papel, Gabriel. Ahora solo eres el monstruo». El primo sonrió. «Y los monstruos no mueren». Disparó. El sonido retumbó en el concreto, pero la bala no alcanzó a Leonardo. Isabela se había lanzado frente a él. El disparo le atravesó el hombro. «¡No!», gritó Leonardo, atrapándola antes de que cayera. Gabriel preparó el segundo tiro, pero Leonardo fue más rápido. La bala atravesó el pecho de su primo, que tambaleó, incrédulo. «Tú no eras así», balbuceó antes de desplomarse. «No lo era», respondió Leonardo, con el arma aún humeante. «Pero tú te encargaste de enseñarme». Huyeron del edificio entre sirenas y caos. Isabela sangraba, pero su mirada seguía firme. «Leonardo, el collar aún tiene los códigos. Puedes borrar todo, limpiar los rastros». Él tomó su rostro entre las manos. «No, Isabela, ya no quiero limpiar. Quiero que el mundo vea cada mancha». Ella sonrió, débil pero luminosa. «Entonces, terminamos lo que empezamos». Él la abrazó, su cuerpo desvaneciéndose lentamente entre sus brazos. La sirena de una ambulancia resonó a lo lejos, mezclándose con el susurro del viento. Leonardo miró al cielo, y por primera vez sintió que el peso del nombre Vasconcellos ya no lo aplastaba. Ahora era solo un hombre, y ella, la mujer que le enseñó a robarle la verdad al mundo. El amanecer en Milán trajo el sonido de sirenas, helicópteros y el sabor amargo del caos. Leonardo conducía a toda velocidad, el volante manchado de sangre, e Isabela recostada en el asiento del pasajero, pálida, respirando con dificultad. La bala había atravesado su hombro, pero la hemorragia era demasiado profunda. «Aguanta», dijo él, con la voz temblorosa pero firme. «Solo unos minutos más». Isabela intentó sonreír. «Tú nunca supiste prometer poco, y tú nunca aprendiste a huir a tiempo». Ella tosió, la sangre tiñendo sus labios. «Si hubiera huido, nunca te habría encontrado». Leonardo pisó el acelerador. Las calles de la ciudad pasaban como manchas borrosas. El GPS mostraba el hospital más cercano, y también un punto rojo parpadeando en el panel. «Rastreo. El collar», maldijo en voz baja. «Maldita sea. El rastreador sigue activo». «Entonces, no vayas al hospital», susurró ella. «Te encontrarán». «No voy a dejar que mueras, Isabela». Ella le tomó la mano con fuerza. «Entonces déjame vivir de otra manera. Termina lo que empezamos». Leonardo la miró. Su mirada era serena, casi en paz, como si aceptara lo que él no podía soportar. Minutos después, desvió el coche hacia un viejo taller abandonado a las afueras de la ciudad. Entre motores oxidados y herramientas olvidadas, improvisó una mesa y la acostó con cuidado. El collar descansaba sobre su pecho, brillando débilmente bajo la luz amarillenta. Leonardo limpió la herida como pudo. Ella mordió los labios para no gritar. «¿Duele?», preguntó. «Solo cuando respiro», respondió con una media sonrisa. «Y aún así, quiero seguir respirando». Él contuvo las lágrimas y, con manos temblorosas, encendió el portátil. Conectó el último pendrive que guardaba, zafirogenesis.mp4. El video contenía las grabaciones más antiguas, aquellas que su madre nunca quiso que el mundo viera. La pantalla cobró vida. La voz de Marta Vasconcellos sonó fría y precisa desde los altavoces. «Toda verdad necesita un precio. La línea Vasconcellos no es una herencia, es un experimento. Las zafiros contienen códigos genéticos, registros de sangre. El proyecto comenzó en 1956. El objetivo, crear una descendencia que jamás se rebelara contra el sistema». Leonardo sintió el corazón helarse. «Dios mío». Isabela abrió los ojos, débil, apenas respirando.
Ahora lo entiendes. Crearon su propia sangre para no perder el poder. Él miró el collar, horrorizado. Cada zafiro era un fragmento de ADN. 7 piedras, 7 linajes manipulados. El Imperio Vasconcellos no solo había comprado el mundo, lo había construido en un laboratorio. Si esto sale a la luz, destruirá a todos, dijo con la voz rota. Políticos, bancos, familias enteras, y liberará a los demás, susurró ella. Hazlo, Leonardo, antes de que me vaya. Él negó con la cabeza. No, primero te salvó, luego el mundo. Ella sonrió débilmente. No existe luego, mi amor. El ruido de motores retumbó fuera del taller. Luces, sombras, armas. Leonardo se asomó. Venían por ellos. Nos encontraron. Isabela se incorporó con esfuerzo, el rostro empapado en sudor. Entonces hazlo ahora. Leonardo escribió el último comando. La barra de carga comenzó a avanzar. 1%, 7%, 12%. Disparos. El cristal estalló. Leonardo cubrió a Isabela con su cuerpo. El portátil cayó, pero seguía transmitiendo. «Leonardo», gritó ella. «Corre. Sin ti, nada tiene sentido. No soy el motivo, soy el espejo», dijo ella, tomándole el rostro. «Muéstrales quién eres. Haz que valga lo que robamos. 98%, 99%. Una bala atravesó la pared. El ordenador cayó al suelo. Leonardo se lanzó, con las manos ensangrentadas. 100%, carga completada. El video se propagó. En cuestión de minutos, el mundo entero comenzaría a ver la verdad. Leonardo miró a Isabela. Ella sonreía, los ojos cansados. «Lo logramos», susurró. Él la abrazó con fuerza, su cuerpo frío, su corazón aún latiendo. «Quédate conmigo, por favor». Ella le acarició el rostro, sus palabras flotando en un hilo de aire. «Te amo, pero ahora el mundo te necesita más que yo». Sus ojos se cerraron, el silencio devoró el sonido de la victoria. Afuera, las sirenas se acercaban, pero él ya no oía nada. El collar cayó de su mano, una de las zafiros se hizo añicos. Un fragmento rodó por el suelo, reflejando el primer rayo del sol. El Imperio Vasconcellos había caído, pero el precio de la libertad tenía nombre de mujer. Leonardo salió del taller, cubierto de sangre y vacío por dentro. Detrás de él, las llamas consumían todo. El mundo entero veía la verdad al fin, pero para él, el mundo había terminado. Isabela Moret, la ladrona de joyas raras, la mujer que robó un corazón imposible, se convirtió en la leyenda que liberó generaciones. Y Leonardo Vasconcellos, el millonario honesto que lo perdió todo. El amanecer en la Toscana se derramaba entre los viñedos como un respiro de oro. Habían pasado 3 meses desde el incendio del taller. El mundo entero conocía ya el nombre Proyecto Zafiro, y el nombre Leonardo Vasconcellos estaba grabado en cada titular. Heredero denuncia red global de manipulación genética y corrupción. El Imperio Vasconcellos se derrumba. Gobiernos y bancos en colapso. El millonario honesto que destruyó su propio legado. Leonardo se había convertido en el hombre más buscado y más admirado del planeta. Mientras el sistema que había sostenido su fortuna ardía en ruinas, él desapareció. Nadie sabía dónde estaba, y en el fondo, él tampoco sabía quién era. Entre las ruinas de una antigua bodega en la Toscana, vivía oculto bajo otro nombre. Dejó crecer su barba, vestía ropa sencilla y cuidaba las viñas que su abuelo había plantado décadas atrás. La soledad se volvió su castigo y su refugio. Pero cada noche, sin fallar, soñaba con lo mismo, la risa suave de Isabela Moret. Siempre la misma escena, repitiéndose en un bucle cruel. Ella sonriendo antes de cerrar los ojos, la sangre manchando su blusa y aquella frase que lo perseguía como una condena. «El mundo te necesita más que yo». Leonardo despertaba sudando, con los ojos empañados, y siempre miraba el collar roto sobre la mesa, el símbolo del imperio y de la mujer que lo destruyó con amor. Faltaba una piedra, la 7ª zafiro. Una mañana, mientras trabajaba entre las uvas, un motociclista apareció en el camino de tierra. Chaqueta negra, casco espejado. Se detuvo frente a él, se quitó el casco y reveló un rostro que el tiempo no había conseguido borrar. Cabello castaño corto, una cicatriz discreta en el cuello, pero los ojos eran los mismos,
Leonardo dejó caer las tijeras de poda. ¿Isabela? Ella sonrió con calma. Hubiera preferido que dijeras, te extrañé. El tiempo se detuvo. Leonardo se acercó lentamente, como si temiera tocar un milagro. Eso no es posible. Te vi morir. Enterré lo que quedó. Enterraste lo que dejé para que creyeran, respondió ella. El cuerpo en el ataúd no era mío. La sangre, sí. Planeé la fuga antes del disparo. Leonardo negó con la cabeza, incrédulo. Entonces, ¿sabías que iba a perderte? Tenía que hacerlo. Si sobrevivía abiertamente, el nombre Vasconcellos sería el mártir, y tú, el villano. Morí para darte un motivo para seguir viviendo. Guardaron silencio. El viento agitaba las hojas de las vides, y el sol bañaba su rostro. Pero en el pecho de Leonardo no había solo alegría. Había furia, amor y asombro en una sola herida. Me destruiste, dijo al fin, y aún así, eres la única persona a la que quiero perdonar. Ella dio un paso al frente, con los ojos húmedos. Entonces perdóname, pero no me abraces todavía. No vine por nosotros, vine por lo que queda. Sacó de su chaqueta un pequeño estuche de plata. Dentro, la séptima zafiro. Esta piedra nunca estuvo en el collar. Tu madre la escondió antes de morir. Zafiro 7, génesis del heredero. Leonardo la miró con cautela. ¿Qué hay dentro? Un código. Y una respuesta, dijo ella. Algo que no mostré cuando envié los archivos. ¿Qué estás diciendo, Isabela? Respiró hondo. Leonardo, el proyecto Zafiro no terminó. Y tú eres la prueba viviente. Él retrocedió un paso. ¿Qué? Tu ADN, Leonardo, respondió, con la voz quebrada. Eres el primer descendiente directo del experimento. Tu madre te concibió a partir de las muestras originales. No eres solo un Vasconcellos, eres el último Zafiro. Leonardo quedó inmóvil, como si el aire se hubiera convertido en piedra. El suelo, el sol, todo desapareció. Eso es mentira. Ojalá lo fuera, dijo ella, con lágrimas en los ojos. Pero es verdad, el sistema que destruiste fue diseñado para protegerte, porque sin ti, los códigos genéticos se apagan. Tú eras el corazón de la estructura. Leonardo se llevó las manos a la cabeza y soltó una risa desesperada. Entonces, todo este tiempo, luché contra mí mismo. No, replicó ella, acercándose. Luchaste contra lo que te crearon para ser. Y ganaste. Él respiraba con dificultad, los ojos húmedos, el cuerpo tenso. ¿Y ahora? ¿Qué pasa si se activa ese código? El imperio renace, dijo Isabela, abriendo el estuche. Pero si destruimos la Zafiro, el proyecto Zafiro muere para siempre. Colocó la piedra en la palma de su mano. El destino vuelve a estar en tus manos. Leonardo contempló el brillo azul y los recuerdos lo inundaron. Su madre sonriendo, la sangre, el collar, el beso, la explosión, el amor. Si destruyo esto, dijo, destruyo la última prueba de quién soy. Y si la guardas, completó Isabela, destruyes el futuro de todos. El silencio se hizo eterno. Él cerró la mano. El sonido del cristal rompiéndose resonó entre los viñedos. Que el nombre Vasconcellos muera conmigo. La piedra se desintegró en su palma. Isabela lo miró, llorando sin saber si era por tristeza o alivio. Leonardo la observó y por primera vez desde el inicio, sonrió. Ahora, Isabela, tal vez podamos vivir. Ella le tocó el rostro. ¿Vivir? ¿Después de todo esto? Él tomó su mano. Sí, porque morir ya no asusta. Lo que asusta es no haber amado de verdad. La besó, lento, profundo, con el peso de todas las vidas que los separaron y el perdón que los unió. Pero, en lo alto de la colina, un dron silencioso observaba. Una luz roja parpadeó y una voz distante, desde algún despacho en la sombra, murmuró. El último Zafiro ha sido identificado. Preparen la segunda fase. En la Toscana, Leonardo e Isabela creen haber destruido el legado de la familia Vasconcellos y el proyecto Zafiro. Pero drones surgen del cielo. El imperio aún respira, y Leonardo descubre que lleva el código del proyecto en su sangre. Él es el último Zafiro. Durante el ataque, Isabela se sacrifica para salvarlo, haciendo estallar el último dron. Leonardo sobrevive. El mundo anuncia el fin del proyecto Zafiro, y el nombre Vasconcellos desaparece, reemplazado por Renacimiento. Herido, vive anónimamente en Florencia, visitando una lápida con el nombre de Isabela, la mujer que robó lo que el mundo no podía comprar, la verdad, hasta que una carta lo revela todo. Ella está viva, en secreto,
reconstruyendo el mundo a través de la Fundación Pimerta More. Leonardo brinda a la luna, comprendiendo que el amor y la verdad nunca se apagan, solo renacen, como él y ella, en silencio y redención.